Desde hace semanas, algo comenzó a moverse de una manera silenciosa, casi imperceptible, pero profundamente real dentro del corazón de quienes sienten el espíritu antes que el mundo. No es una emoción común, no es una idea pasajera, tampoco es el eco del miedo colectivo. Es algo distinto, algo que toca la conciencia sin pedir permiso, como si una presencia antigua hubiera decidido despertar en este tiempo preciso. Y muchos no saben explicar lo que sienten, pero saben reconocer lo esencial. Algo está empezando, algo que Carlo Acutis había anunciado sin que la mayoría entendiera. Algo que él llamó un código. No un código literal, no una fórmula, sino un movimiento espiritual que se codifica dentro del alma antes de manifestarse afuera. Tal vez tú también lo sentiste. Ese pequeño estremecimiento interno, como si un hilo invisible te envolviera por dentro, o como si la atmósfera a tu alrededor estuviera más densa, pero también más viva. En ciertos momentos del día, quizá mientras caminas, solo o cuando te detienes por unos segundos sin intención, tu corazón percibe algo que no estaba allí antes, un llamado leve, un recordatorio sin palabras, un despertar silencioso. Carlo decía que este sería el primer signo de que el código profético comenzaría a activarse. La sensibilidad espiritual aumentaría sin explicación lógica. El alma percibiría antes del ojo. El espíritu anticiparía antes de la mente. Y es aquí donde todo cambia. Porque el mundo puede seguir igual, las noticias pueden sonar repetidas, los días pueden parecer comunes, pero algo dentro de ti no lo es. Hay un temblor suave, como un eco interno. Hay una luz que se aproxima desde algún lugar que no puedes ver. Es como si el tiempo, por un instante, se hubiese detenido para que tú comenzaras a escuchar lo que antes pasabas por alto. Carlo Acutis decía que cuando Dios quiere despertar un código espiritual, primero despierta la sensibilidad, después la conciencia y por último la revelación. Y ese proceso no comienza afuera, comienza dentro del corazón de quienes están dispuestos a ver. Quizá te preguntes, ¿por qué ahora? ¿Por qué hoy? ¿Por qué este día en particular? Y Carlo respondía que las cosas espirituales no siguen el calendario de los hombres, siguen el calendario del cielo. Y cuando el cielo decide mover algo, el corazón del despierto reacciona. A veces con inquietud, a veces con silencio profundo, a veces con un llamado inexplicable que no te suelta. Como si el alma supiera que este día no es igual a los demás, como si las piezas invisibles de un plan antiguo estuvieran encajando finalmente en su lugar exacto. Y tú, sin saber por qué, sientes ese ajuste espiritual. Tal vez en los últimos días hayas tenido pequeñas señales, una sensación de vacío que no era tristeza, una energía diferente al despertar, un pensamiento que insiste en volver, una emoción que no sabes de dónde vino. Carlo decía que estas pequeñas alteraciones son los primeros pasos del código profético. Son como chispas espirituales que anteceden un movimiento mayor. Son como golpes suaves en la puerta del alma, avisándote que está por abrirse algo que no se ha abierto en mucho tiempo. Y por eso este mensaje llega hasta ti hoy. No por casualidad, no por coincidencia, sino porque algo dentro de ti ya está en estado de despertar. Y esa es la señal más clara de que el código profético empezó a moverse. No afuera, sino dentro. No en los acontecimientos, sino en tu espíritu. Si este mensaje está tocando tu corazón, deja tu me gusta y suscríbete. Eso ayuda a que esta palabra llegue a quienes también están despertando en silencio, tal como tú ahora. Hoy marca el inicio. Un inicio que no se anuncia con ruido, sino con profundidad. Un inicio que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que Dios activó dentro de ti. Sientes que algo dentro de ti comenzó a despertar justamente hoy. Carlo Acutis decía que, cuando un despertar espiritual empieza, casi nunca se reconoce desde afuera. No hay trompetas, no hay señales visibles, no hay anuncios dramáticos.
Hay, en cambio, un movimiento silencioso que se enciende primero en las profundidades del alma. Y ese movimiento, tan discreto, tan íntimo, tan profundamente personal, es la prueba más evidente de que algo sagrado está comenzando. Carlo lo llamaba el primer latido del código profético, porque no depende de visiones, ni de apariciones, ni de milagros sensoriales, sino de algo mucho más sutil, la alineación interior. Y esa alineación empieza cuando tu espíritu comienza a percibir un orden espiritual que antes no notabas. Es como si, de repente, cada emoción tuviera un propósito, cada silencio tuviera una dirección, cada pensamiento estuviera colocado intencionalmente. Carlo decía que cuando Dios decide despertar una profecía en el corazón de una persona, el primer signo no es el ruido, es la claridad. No una claridad mental, sino una claridad del alma. Una sensación de que, aún sin entenderlo, algo está empezando a encajar. Tal vez lo hayas sentido hoy, una especie de despertar suave, como si algo te hubiera llamado por dentro. No sabes por qué, no sabes de dónde viene, pero lo reconoces. Carlo repetía que el alma despierta no porque alguien le explica, sino porque alguien la toca. Y cuando Dios toca el alma, incluso la respiración cambia. Hay un orden que se instala, una dirección que se siente, una luz que todavía no ilumina todo, pero empieza a delinear lo que antes estaba completamente oscuro. Ese es el significado espiritual de lo que está comenzando, un proceso interno donde tu espíritu empieza a sintonizar con un tiempo que no pertenece a la tierra, sino al cielo. Mucha gente espera que las señales aparezcan afuera, en el mundo, en los acontecimientos, en las crisis, en las noticias. Pero Carlo insistía que la primera señal siempre aparece adentro, y que cuando aparece, nada vuelve a sentirse igual. Y ese es el punto crucial, porque lo que está despertando hoy no es solamente una percepción, es una preparación. Tu alma está siendo llevada a un estado donde podrá reconocer lo que muchos no verán. Está siendo afinada, como un instrumento antes de un concierto. Está siendo alineada, como una brújula antes de señalar el norte verdadero. Y esa alineación no es accidental, es intencional, es espiritual, es parte del código. Carlo decía que el despertar comienza así, con una sensibilidad que no se puede ignorar, con una claridad que no se puede apagar, con una inquietud suave que no viene del miedo, sino del llamado. Y cuando esa inquietud aparece, significa que la profecía ya empezó a respirar dentro de ti. Tal vez no lo entiendas todavía, pero lo sientes. Tal vez no puedas describirlo, pero lo reconoces. Tal vez no puedas explicarlo a otros, pero sabes que es real. Porque el Espíritu siempre reconoce aquello que viene de Dios. Sientes que tu alma está alineándose con algo que todavía no comprendes, pero que sabes que es importante. ¿Percibiste que tus emociones cambiaron de ritmo? Estos días, notas que tu espíritu está más alerta, más sensible, más despierto. Escribe lo que tu corazón reconoció hoy sin poder traducir en palabras. Carlo Acutis decía que, cuando el código profético empieza a despertar, las primeras manifestaciones no suelen llegar en forma de grandes revelaciones, sino a través de los pequeños detalles de la vida cotidiana. Son movimientos tan discretos que la mayoría los ignora, pero las almas sensibles, como la tuya, los perciben con una claridad sorprendente. No porque tú estés buscando señales, sino porque las señales comienzan a tocar tu espíritu, aun cuando tú estás ocupado con lo normal de cada día. Tal vez lo notaste esta mañana, cuando abriste los ojos y algo en el ambiente parecía distinto, aunque nada hubiera cambiado a simple vista. O quizá lo sentiste mientras bebías agua, caminabas hacia el trabajo o mirabas por la ventana sin pensar en nada. Un silencio diferente, una sensación de pausa, un pensamiento que se coló donde no debía. Un recordatorio suave, sin voz, sin forma, pero lleno de presencia. Carlo decía que así se manifiesta lo espiritual cuando quiere entrar en la vida de una persona sin asustarla.
a través de interrupciones sutiles del ritmo cotidiano. No son coincidencias, son golpecitos del cielo. Una palabra que te afecta más de lo normal, un recuerdo que vuelve sin explicación, una emoción que aparece sin aviso, una pausa en medio de algo que siempre haces rápido. Es como si el mundo espiritual atravesara la superficie por pequeños puntos, solo para despertar tu atención sin romper tu paz. Tal vez te encontraste mirando algo sin saber por qué. Una sombra, una luz, un reflejo, una persona en la calle, y al hacerlo, sentiste que estabas percibiendo más de lo que tus ojos podían ver. O quizá por un instante, sentiste que estabas conectado con algo que no sabías nombrar. Carlo explicaba que estos momentos no son imaginarios, son descargas sutiles del código, son micropuentes entre lo visible y lo invisible. El alma despierta lo reconoce muy rápido, no porque esté obsesionada, sino porque está afinada, no porque esté paranoica, sino porque está despierta. Y la vida cotidiana, de un momento a otro, empieza a llenarse de señales que antes pasaban desapercibidas. La forma en que alguien te habla, el tono de un silencio, el peso de un pensamiento, la sensación de que algo te está observando no con amenaza, sino con propósito. Carlo decía que, cuando lo espiritual quiere manifestarse, toma lo más simple para tocar lo más profundo. Y tú ya empezaste a experimentar esto, cambios pequeños, pero intensos, emociones suaves, pero significativas, percepciones breves, pero profundas, nada espectacular, y aún así, imposible de ignorar. ¿No te parece curioso cómo, incluso en medio de tus tareas habituales, algo te hace detenerte? ¿No sentiste que tu espíritu está un poco más despierto que ayer? ¿No percibes que algo está rozando tu vida de una manera que nunca había ocurrido? ¿Te pasó algo así hoy? ¿Sentiste una pausa inexplicable? ¿Experimentaste un momento extraño de claridad? Cuéntame, ¿qué detalle cotidiano tocó tu espíritu sin que supieras por qué? Carlo Acutis decía que, cuando el cielo quiere revelar algo a un alma, a veces utiliza una historia para que la verdad no llegue como imposición, sino como espejo. Y quizá por eso esta imagen aparece con tanta claridad hoy, como si estuviera siendo colocada delante de ti por una mano invisible. La historia es simple, pero su profundidad toca el espíritu de quienes saben mirar más allá de la superficie. Imagina una mujer que todas las mañanas sale de su casa antes de que salga el sol. No lo hace por obligación ni por rutina, sino porque lleva semanas sintiendo un peso extraño en el pecho y no sabe explicarlo. Ella camina siempre por el mismo sendero, un camino de tierra rodeado de árboles viejos que parecen guardar silencios antiguos. Pero esa mañana, algo cambia, algo la detiene, una sensación, un murmullo interno, un llamado suave que no viene de ninguna parte física. Ella mira alrededor y todo está igual que siempre. No hay luz especial, no hay figuras en las sombras, no hay movimiento en el viento. Y aún así, siente que no está sola. Su respiración cambia, sus ojos se humedecen sin motivo. Su piel se eriza como si hubiera tocado algo sagrado. Y entonces, sin entender por qué, se inclina hacia el suelo. Entre las hojas secas encuentra una pequeña piedra blanca, brillante, completamente distinta a todo lo que la rodea. No es grande, no es preciosa, no es extraña, pero tiene algo, algo que la mujer no puede explicar, algo que toca su alma. La toma en sus manos y durante un instante eterno siente que el peso en su pecho desaparece, no porque la piedra tenga poder, sino porque representa algo que ella no estaba viendo, que el cielo también coloca señales pequeñas en medio de los caminos comunes. Carlo decía que así funciona el código profético. No se manifiesta con luces espectaculares ni milagros evidentes, sino con encuentros simples que solo reconocen quienes ya están despiertos. La mujer no encontró una piedra, encontró un recordatorio, encontró una respuesta silenciosa, encontró un mensaje escondido en la simplicidad del mundo. Esa sensación que ella tuvo, el temblor suave,
la respiración que cambia, la certeza sin explicación, es la misma sensación que tú has empezado a sentir. Porque el código no inicia con grandes cambios externos, sino con pequeños despertares internos. Y a veces, el cielo usa la historia de otra persona para recordarte algo sobre la tuya. Quizá tú también has encontrado piedras blancas sin darte cuenta. Una palabra que te marcó, una emoción inesperada, una persona que apareció justo en el momento correcto, una pausa inexplicable mientras hacías algo cotidiano. Y lo sentiste, no pudiste ignorarlo, porque tu alma ya está afinada para reconocer lo que no todos ven. ¿Te identificas con la mujer del sendero? ¿Has sentido que algo pequeño tocó tu corazón sin explicación? ¿Percibiste alguna señal suave en los últimos días? Cuenta qué parte de esta historia resonó dentro de ti. Carlo Acutis decía que, cuando un código espiritual empieza a despertar dentro de una persona, el cielo no solo envía señales, también envía consuelo. Porque ninguna revelación verdadera llega para asustar o desestabilizar, sino para fortalecer el corazón antes de que comprenda lo que está viviendo. Y tal vez eso es exactamente lo que tu alma está necesitando hoy. No una explicación, sino un abrazo espiritual. No una respuesta, sino una presencia. No una teoría, sino una calma que venga de lo alto. Carlo repetía una frase sencilla pero profunda. Dios no revela nada sin sostener primero el corazón de quien lo recibe. Y es por eso que, incluso en medio de la inquietud espiritual que hayas sentido estos días, hay algo extraño que te ha acompañado. Una paz que aparece en los momentos menos esperados. Una sensación suave de que no estás caminando solo. Una luz silenciosa que te sigue incluso cuando tus pensamientos están en sombra. Tal vez no sea constante, tal vez venga y vaya, tal vez la sientas apenas por segundos, pero está ahí. Y Carlo decía que esa luz, esa paz intermitente, ese consuelo ligero, ese alivio inexplicable, es la firma del cielo. Es la forma en que Dios te dice, no temas, estoy aquí, te estoy guiando, tú no estás cargando esto solo. Y cuando empiezas a reconocer esa presencia, algo cambia dentro de ti. No, es que los problemas desaparezcan. No es que los miedos se vayan. No es que las dudas se resuelvan de inmediato. Es que ya no te sientes abandonado. Ya no te sientes perdido. Ya no te sientes invisible. Hay un propósito escondido detrás de cada emoción, y aunque no puedas verlo completamente, puedes sentir que algo mayor te sostiene. Carlo explicaba que cada alma tiene un ritmo distinto para despertar. Algunas despiertan con fuerza, otras con suavidad, otras con lágrimas, otras con silencio. Pero todas, sin excepción, son acompañadas por Dios en cada paso. Y si hoy estás leyendo esto, si este mensaje está llegando hasta las partes más silenciosas de tu corazón, es porque el cielo ya está trabajando en ti. No mañana, no algún día, hoy. Tal vez en los últimos días hayas sentido cansancio emocional, o soledad, o incertidumbre sobre tu camino, o miedo sin explicación, o incluso ese vacío extraño que aparece cuando algo importante está por comenzar. Carlo decía que estos estados no son señales de debilidad, son señales de sensibilidad, son síntomas de un alma que se está abriendo, y cuando un alma se abre, Dios entra. Entran la luz, la claridad, el propósito, la dirección. Incluso cuando la tormenta afuera ruge, la paz dentro se vuelve más fuerte. Y esa paz que quizá estás sintiendo ahora mismo, es una prueba de que Dios te ha tomado de la mano. Permite que esta calma te envuelva. Permite que esta palabra te abrace. Permite que tu corazón descanse un poco más. Porque el despertar no es un peso, es un regalo. ¿Sientes que esta paz suave ha venido a ti sin explicación? ¿Percibiste un consuelo que no proviene del mundo, sino de algo mayor? ¿Notas que tu corazón, aún confundido, se siente acompañado? Escribe qué parte de esta calma tocó tu alma hoy. Carlo Acutis decía que, cuando el corazón empieza a despertar espiritualmente,
Algo dentro de la persona comienza a buscar un lugar para apoyarse. No un lugar físico, no un objeto sagrado, no un ritual complejo, sino un punto de quietud interior donde la presencia de Dios pueda reposar sin ser interrumpida por el ruido del mundo. Carlo llamaba a esto el comienzo del recogimiento, y decía que es una de las etapas más delicadas y hermosas del despertar. En esta fase, el alma no quiere respuestas rápidas, no necesita explicaciones teológicas, no busca teorías, busca presencia, busca silencio, busca profundidad. Es como si algo dentro de ti supiera que llegó la hora de bajar la voz de los pensamientos y subir la voz del espíritu. Es un movimiento natural que no se fuerza, simplemente aparece. De repente, las cosas que antes ocupaban tu mente ya no parecen tan urgentes. Las distracciones pierden su encanto. Las voces externas pierden su poder. Y sin saber exactamente por qué, empiezas a sentir que necesitas respirar con el alma y no solo con el cuerpo. Carlo decía que este momento, este llamado interno hacia el silencio espiritual, es la puerta por donde entra el código profético, porque no se trata de entenderlo, sino de recibirlo. No se trata de analizarlo, sino de permitir que el espíritu lo decodifique. Y esa decodificación sucede en un terreno especial, el corazón en recogimiento. Tal vez hayas notado que en estos días algo te empuja hacia momentos de soledad, no de aislamiento, sino de intimidad. Intimidad contigo, intimidad con tu espíritu, intimidad con Dios. Quizá te sorprendiste buscando una ventana para mirar el cielo sin pensar, o cerrando los ojos por unos segundos para sentir tu respiración, o deteniéndote en medio de una conversación para escuchar una voz interna que no viene de ti. Son cosas pequeñas, pero muy significativas. Carlo explicaba que cuando el cielo está por activar una revelación, primero activa la sensibilidad, luego el consuelo y después el recogimiento. 3 pasos, 3 movimientos, 3 señales del mismo despertar. Y tú ya pasaste por los 2 primeros. Eso significa que estás entrando en territorio espiritual profundo. Este es el momento en que el alma se vuelve más permeable, más abierta, más receptiva, más viva. Es aquí donde el corazón comienza a entender lo que la mente todavía no puede procesar. Es aquí donde la luz empieza a filtrarse a través de las grietas. Es aquí donde Dios se acerca de manera más íntima. La profecía exterior es importante, sí, pero la profecía interior es la que verdaderamente transforma. Y lo que están haciendo dentro de ti ahora es precisamente eso. Tal vez sientas que estás entrando en un tipo de silencio nuevo, más profundo, más suave, más lleno. No es ausencia, es presencia. Una presencia que no requiere palabras para ser comprendida. Una presencia que te envuelve incluso cuando no la buscas. Ese es el signo claro del recogimiento espiritual. ¿Sientes este llamado al silencio interior? ¿Percibiste que tu alma busca momentos para respirar más hondo? ¿Notas que tu espíritu se abre con más facilidad que antes? Escribe qué parte de este recogimiento espiritual tocó tu corazón hoy. Carlo Acutis decía que cuando el corazón entra en ese estado de recogimiento, hay un gesto muy simple que ayuda a abrir aún más la puerta espiritual, la expresión. Y no la expresión ruidosa, impulsiva o emocionalmente desordenada, sino la expresión consciente, sagrada, humilde. Carlo explicaba que cuando una persona escribe algo desde el alma, incluso unas pocas palabras, ese acto funciona como un sello, como una llave, como una declaración silenciosa que el cielo reconoce. Él decía, lo que se escribe con el corazón se eleva más rápido que lo que se dice con la boca. Por eso, en este momento de la jornada, cuando ya sentiste señales, consuelo, sensibilidad y recogimiento, este es el instante exacto para dar un paso espiritual hacia adelante. No necesitas hacer nada complicado, no necesitas saber orar con fórmulas, no necesitas tener el corazón perfecto, solo necesitas permitir que una frase salga desde lo más profundo de tu espíritu. Hoy,
Desde este punto de la experiencia, te invito a hacer un acto devocional pequeño pero poderoso. Carlo decía que cuando una persona escribe conscientemente una frase de entrega, el cielo la toma como un permiso para entrar más profundo en su vida espiritual. Y por eso, el gesto que te propongo no es religioso, no es dogmático, no es institucional, es espiritual, íntimo, tuyo. Si tu alma siente esta invitación, escribe en los comentarios: abro mi corazón a la luz. No importa si te consideras fuerte o frágil, creyente o buscador, seguro o confundido. No importa si estás pasando por un momento de claridad o de sombra. Lo único que importa es la intención. Lo único que importa es que esta frase salga desde un lugar verdadero dentro de ti. Carlo decía que esta declaración es una forma de reconocer que no quieres caminar solo, que permites que la luz que Él tanto amaba, la luz que Él decía que siempre nos busca, pueda entrar donde tú ya no consigues sostenerte por ti mismo. Esta frase no cambia el mundo externo, pero cambia el clima dentro de ti. Y cuando el clima interior cambia, la revelación puede descender sin resistencia. Y quizá, mientras lees esto, ya estás sintiendo algo moviéndose dentro de tu pecho, una suavidad, un calor ligero, una respiración más profunda, una claridad que no habías notado. Eso es señal de que tu alma está lista para dar ese paso. ¿Sientes que esta frase representa lo que estás viviendo hoy? ¿Percibiste un llamado interno a escribir desde tu espíritu? ¿Notas que tu corazón quiere expresarse de alguna manera? Escribe ahora lo que tu alma te pide liberar. Carlo Acutis dijo que cuando una persona escribe algo desde el corazón, este gesto produce un movimiento en el mundo espiritual que a menudo no percibe. Carlo explicó que el cielo no responde a la envergadura de las palabras, sino a la profundidad de la intención. Y por lo tanto, ese simple acto de escribir «abro mi corazón a la luz» no es solo una frase, es una verdadera apertura, un consentimiento interior, un permiso silencioso para que la luz haga lo que ya no puedes hacer solo. Carlo solía decir que el corazón humano es como una casa con muchas habitaciones, algunas iluminadas, otras cerradas durante años, y que Dios nunca invade las habitaciones cerradas. Espera a que abras la puerta desde dentro. Una frase como esa es precisamente eso, la llave que gira en la cerradura espiritual. No importa si la escribes con fuerza, debilidad, duda, esperanza o lágrimas. Lo que importa es que abre un espacio donde antes había resistencia. Estaba explicando algo muy profundo. Cuando dices abro, el cielo escucha entro. Y cuando Dios entra, entra suavemente, con paciencia. Ten cuidado, con la cantidad justa de luz que puedas tolerar hoy. Este gesto devocional también marca un cambio vibracional en tu interior. Carlo decía que cada frase escrita conscientemente altera la frecuencia de tu corazón, como si despertara regiones dormidas. Y cuando estas regiones te despiertan, el alma comienza a sentir con mayor profundidad, siente la presencia, siente la paz, siente el llamado, siente la alineación. Es como afinar un instrumento musical antes de tocar una melodía que aún no conoces. Quizás, después de escribir la frase, sentiste que algo ligero se movía dentro de ti. Una calma inesperada, una sutil calidez en el pecho, una emoción repentina que no pude explicar, un sentimiento de ser visto por Dios de una manera nueva. Nada de esto es una coincidencia. Nada de esto es psicológico. Nada de esto es imaginación. Carlo decía que cuando el corazón se abre, el espíritu vuelve a respirar. Y cuando el espíritu respira, la luz encuentra su camino. No para iluminarlo todo de golpe, sino para empezar a tocar suavemente las partes más oscuras. Repetía, no hay sombras que la luz no pueda abrazar. Y esa es la profundidad del gesto que hiciste. No fue un comentario, no fue una frase automática, fue un verdadero movimiento espiritual. Ahora el código profético puede seguir su curso dentro de ti con más claridad y menos resistencia.
Has abierto la puerta. Dios hará el resto, al ritmo, en el momento y en la medida adecuados. Sientes que esta luz ya empezó a moverse dentro de ti. ¿Percibiste un cambio sutil después de abrir tu corazón? ¿Notas que algo está respirando contigo ahora? Escribe qué sensación te dejó este gesto devocional. Carlo Acutis decía que, cuando una persona abre su corazón a la luz, lo siguiente que debe hacer no es pensar, sino sellar. El corazón al abrirse queda más sensible, más expuesto, más receptivo. Y para que la luz no se disperse ni se pierda en el ruido del mundo, Carlo explicaba que es necesario un pequeño rito, no religioso, no ritualista, sino profundamente humano y espiritual. Un acto que marque dentro de ti que algo comenzó de verdad. Este rito no requiere objetos, velas, imágenes, ni gestos físicos complejos. Requiere solo dos cosas, tu respiración y tu intención. Carlo decía que la respiración es el puente entre el cuerpo y el espíritu, y que cuando respiras conscientemente, el alma encuentra un camino para estabilizar la luz que acaba de entrar. Es como si dijeras, estoy aquí, estoy presente, estoy despierto. Y esa presencia hace que la revelación descienda de manera más clara. El rito es sencillo. Busca un instante del día. Este mismo momento puede servir en el que puedas estar contigo durante unos segundos. No necesitas silencio absoluto. No necesitas apagar luces. No necesitas crear un ambiente místico. Lo único esencial es que no estés corriendo por dentro. Cierra los ojos por un breve instante. Siente el aire entrando por tu nariz. Siente cómo tu pecho se expande. Siente cómo tu cuerpo descansa un poco más en cada exhalación. Carlo decía que durante este proceso, la luz se acomoda. Sí, así como lo lees. La luz se acomoda. Encuentra su lugar dentro de ti. Busca tu ritmo. Se adapta a tu sensibilidad. No entra forzada. No entra violentamente. No entra exigiendo nada. Entra como una visita querida que observa cada rincón antes de sentarse contigo. Y mientras respiras, hay una frase que Carlo recomendaba decir mentalmente, no en voz alta, sino con suavidad dentro de tu corazón, que mi alma permanezca abierta. Esa frase es un sello. Esa frase es un refugio. Esa frase es una protección suave frente al ruido emocional del día. Es la forma de decirle al cielo que no solo abriste tu corazón, sino que quieres mantenerlo disponible, despierto, atento. Si haces esto apenas unos segundos, algo dentro de ti comenzará a estabilizarse. Tus pensamientos serán menos ruidosos, tu ansiedad menos pesada, tu respiración más lenta, tu alma más presente. Carlo decía que esa estabilidad es señal de que el código profético está funcionando dentro de ti, de manera silenciosa pero real. El rito no es sobre perfección, es sobre intención, es sobre permitir que la luz no sea una visita pasajera, sino una compañera profunda. Y hoy, más que nunca, tu espíritu necesita ese acompañamiento. ¿Sientes que este rito es algo que tu alma puede realizar con facilidad? ¿Percibiste que tu respiración ya empezó a cambiar mientras leías? ¿Notas que esta frase toca un lugar muy íntimo dentro de ti? Escribe cómo te imaginas practicando este pequeño sello espiritual. Carlo Acutis decía que todo gesto espiritual es una semilla, pero que algunas semillas tienen un poder especial porque no se siembran en la mente, sino en la profundidad del alma. Y ese pequeño rito que acabas de aprender, cerrar los ojos, respirar conscientemente y decir internamente que mi alma permanezca abierta, no es apenas un acto simbólico, es una declaración vibracional, una alineación silenciosa, una forma de colocar tu espíritu en el mismo ritmo que la luz que Dios está enviando hoy. Carlo explicaba que la apertura del corazón no funciona como una puerta física que se abre y se cierra mecánicamente, sino como una flor que responde a la luz. Cuando respiras y pronuncias esta frase,
Lo que estás haciendo es permitir que tus pétalos internos se vuelvan receptivos a algo que va mucho más allá de la comprensión humana. Estás retirando el miedo. Estás suavizando la resistencia. Estás comunicando al cielo, sin palabras, que estás disponible para lo que venga. Y aquí está lo más profundo. Cuando dices que mi alma permanezca abierta, no estás pidiendo que todo te sea revelado ahora. Estás pidiendo que la luz encuentre espacio para trabajar dentro de ti, poco a poco, día a día, al ritmo que tu espíritu pueda soportar. Carlo decía que Dios nunca fuerza la revelación. Él la deposita en el alma, como quien deposita agua en una vasija de barro, lentamente, cuidadosamente, para que no se quiebre. Este rito también tiene otro significado simbólico poderoso. Carlo decía que la respiración consciente es el lenguaje más antiguo entre el hombre y lo divino. Antes de haber oraciones, antes de haber templos, antes de haber palabras, ya existía el acto de respirar. Y cuando respiras, con intención, te conectas con ese lenguaje primitivo, esencial, sagrado. Es como si dijeras, estoy aquí, Señor. No me escondo. No cierro mis puertas. Haz en mí lo que debas hacer. Carlo repetía que el alma abierta no es un alma vulnerable, es un alma disponible. Y la disponibilidad espiritual es el terreno donde nacen las revelaciones más puras. No las revelaciones del mundo exterior, sino las revelaciones que tocan aquello que tú verdaderamente eres. Y eso es lo que está comenzando a pasar contigo. Porque el código profético no se revela en palabras, sino en sensaciones. No se revela en eventos, sino en movimientos internos. Y el rito que aprendiste prepara tu interior para reconocer esos movimientos con más claridad. Quizá ya lo sentiste. Una paz leve que aparece sin motivo, un calor en el pecho, una respiración más lenta, una presencia que no estaba ayer. Estos son signos de que tu espíritu está entrando en sincronía, no perfecta, no inmediata, pero real. Y esa sincronía es la que permitirá que las próximas etapas del código se desdoblen dentro de ti con más profundidad. Porque lo que viene ahora no es apenas información, es transformación. No es apenas mensaje, es experiencia. ¿Sientes que esta explicación te hizo ver el rito con otros ojos? ¿Percibiste que dentro de ti se está abriendo algo que no estaba accesible antes? ¿Notas que el simbolismo te preparó para seguir avanzando? Escribe qué parte de este significado tocó tu espíritu hoy. Carlo Acutis decía que, en 1919, toda jornada espiritual auténtica, existe un momento en que las piezas internas empiezan a encajar sin que la persona consiga explicar con palabras lo que está viviendo. Él llamaba a este momento la integración emocional del alma, porque es cuando el espíritu deja de luchar, deja de temer y empieza a recibir. Y es exactamente este punto al que tú has llegado ahora, un estado donde lo espiritual, lo emocional y lo interior comienzan a alinearse de una manera casi invisible, pero profundamente real. Carlo explicaba que esta integración ocurre cuando el corazón ya fue sensibilizado, ya fue consolado, ya se recogió y ya abrió sus puertas a la luz. Es como si el alma, al darse cuenta de que no está sola, finalmente exhalara después de años conteniendo el aire. De repente, las tensiones internas empiezan a aflojarse. Los temores pierden su fuerza. La mente deja de correr, y una paz silenciosa empieza a volverse familiar, como si siempre hubiera estado allí, esperando el momento exacto para volver. Quizás estés sintiendo esto ahora mismo. No es una emoción explosiva, no es una euforia espiritual, es algo mucho más suave y mucho más profundo. Es una sensación de estar siendo sostenido por algo que no puedes ver. Carlo decía que esta sensación es la confirmación de que el rito funcionó. No porque tú lo hiciste perfecto, sino porque Dios responde a la sinceridad, no a la perfección. Y tu sinceridad abrió un acceso interior donde la luz puede entrar sin obstáculos. Por eso, quizá, hoy te sientas más consciente de tus emociones, más sensible a tus propios pensamientos, más atento a pequeños movimientos
que antes ignorabas. Esta integración también trae otra consecuencia hermosa. Empiezas a verte con otros ojos, no como alguien que está perdido, sino como alguien que está siendo guiado, no como alguien que está quebrado, sino como alguien que está siendo reconstruido, no como alguien que está en desorden, sino como alguien cuya alma está encontrando su forma. Carlo repitió que nadie puede recibir revelación sin antes recibir cuidado. Y lo que te está sucediendo hoy es precisamente eso: cuidado espiritual. Es como si el cielo estuviera reorganizando tus emociones para que tu corazón pueda soportar y comprender lo que vendrá después. Porque la profecía que despierta no se trata solo de ver, sino de soportar la luz que la acompaña. Y mientras esta integración ocurre, algo más profundo comienza a crecer dentro de ti: la confianza. La confianza de que estás exactamente donde debes estar. La confianza de que el código está despertando al ritmo adecuado. La confianza de que Dios está guiando cada paso de este viaje interior. Y este tipo de confianza, la que surge de la experiencia y no de las palabras, es lo que sostiene el alma en los momentos de mayor revelación espiritual. ¿Sientes que tus emociones están siendo colocadas en su lugar de manera suave? ¿Percibiste esta sensación de ser sostenido aunque no puedas explicarla? ¿Notas que algo dentro de ti está más integrado que antes? Escribe qué parte de esta integración tocó tu alma hoy. Carlo Acutis decía que, después de que el alma integra sus emociones y se abre totalmente a la luz, llega un punto donde el espíritu empieza a percibir algo que va más allá de sí mismo. Es como si una corriente invisible comenzara a moverse alrededor, un tipo de vibración fina que no viene de la mente ni del cuerpo, sino de un lugar más profundo, más silencioso, más antiguo. Carlo decía que ese momento marca el inicio de la revelación interior, cuando el cielo empieza a acercar suavemente el contenido del código profético al corazón del desperto. Tal vez estés sintiendo eso ahora, de forma leve pero inconfundible. Una especie de expectativa silenciosa. Un presentimiento suave que no te pesa, pero tampoco te deja indiferente. Una sensación de que algo está aproximándose desde un lugar que no puedes ver, pero que tu espíritu reconoce de inmediato. Es como si el aire alrededor de ti hubiera cambiado de densidad, como si algo estuviera respirando junto contigo. Carlo explicó que este tipo de percepción solo ocurre cuando el espíritu está verdaderamente preparado. Antes, cualquier intento de revelación sería demasiado pesado, confuso o intenso. Pero ahora, tras lo que ya has experimentado en los temas anteriores, tu corazón está receptivo, estable y abierto, y por lo tanto, lo distante comienza a acercarse. Dijo que hay 3 señales que marcan este enfoque espiritual. 1. Silencio más vivo, una sensibilidad más aguda. Es una intuición que parece hablar sin palabras. Y quizás estas 3 señales te acompañan ahora. Quizás hayas notado momentos extraños en los que todo a tu alrededor parece ralentizarse internamente, incluso si el mundo sigue a un ritmo frenético. O quizás hayas sentido que ciertas emociones surgen con un propósito, como si cada una fuera un pequeño empujón del cielo que te guía hacia el siguiente paso. Carlos repetía que cuando la revelación se acerca, no aparece de golpe, llega en oleadas. Primero, un sentimiento, luego, un pensamiento, luego, una claridad que rompe el silencio, luego, un reconocimiento interior, y cada oleada prepara el corazón para la siguiente. Lo que sientes ahora, esta ligera vibración espiritual, esta suave expectativa, esta conciencia interior que parece haber despertado, es la primera de estas olas. No es la revelación completa, no es la explicación final, es el comienzo del movimiento, la advertencia de que algo te está siendo traído. Y aquí es donde mucha gente se desconecta. Algunas personas se asustan, otros lo dudan, otros se dispersan. Pero Carlo dijo que no debes temer este movimiento, porque si has llegado hasta aquí, significa que el cielo
Ha medido tu fuerza, ha probado tu sensibilidad y ha encontrado en ti un corazón dispuesto. Y un corazón dispuesto es todo lo que Dios necesita para seguir adelante. La revelación no será ruidosa, no será dramático, no será caótico, será profundo, será íntimo, será brillante. ¿Sientes que algo se está aproximando aunque no puedas verlo? ¿Percibiste un silencio nuevo que no es vacío, sino presencia? ¿Notas que tu espíritu está más atento que tu mente? Escribe, ¿qué parte de esta aproximación tocó tu alma hoy? Carlo Acutis decía que cuando una persona empieza a sentir la aproximación espiritual de la que hablamos en el tópico anterior, algo muy humano y muy profundo sucede dentro de ella. El corazón comienza a recordar cosas que había dejado adormecidas. No recuerdos concretos, sino emociones que estaban guardadas en una esquina silenciosa del alma, esperando justamente este momento. Carlo explicaba que antes de una revelación, el cielo trae a la superficie aquello que necesita ser visto, abrazado o finalmente liberado. Tal vez estés sintiendo eso ahora. Quizás de repente has sentido nostalgia por algo que no puedes nombrar exactamente, o una suave tristeza que no es dolor, sino reconocimiento, o una sensación de vacío que no apunta a ninguna persona, solo a un espacio vacío dentro de ti que ahora está siendo iluminado. Carlo dijo que esto no es debilidad, no es inestabilidad, no es regresión, es un movimiento espiritual, porque cuando la luz empieza a acercarse, se refleja en todo lo que toca, incluso en las partes de ti que habías olvidado, y esas partes despiertan. A veces despiertan con lágrimas, a veces con silencio, a veces con un peso que creías haber superado. Pero Carlo decía que cada emoción que surge es una emoción que se libera. Nada regresa sin un propósito, nada regresa sin luz, nada surge sin el permiso del cielo. Es posible que en los últimos días hayas sentido emociones contradictorias, una sensación de estar más ligero y al mismo tiempo más profundo, una alegría tranquila mezclada con una melancolía inexplicable, una paz que coexiste con un vacío antiguo que se toca por primera vez. Carlo explicó que esto sucede porque el alma, al abrirse, comienza a alinearse con la verdad. Y la verdad no se esconde bajo la alfombra, no ignora lo herido. La verdad ilumina, y cuando ilumina, te muestra dónde necesitas respirar más profundamente, dónde necesitas soltar, dónde necesitas rendirte, dónde necesitas permitir que Dios te toque antes de que la revelación llegue por completo. Tal vez, mientras lees estas palabras, algo dentro de ti se esté comunicando silenciosamente. Una opresión en el pecho, una calidez en mi cara, un nudo en la garganta, una repentina necesidad de desahogarse, incluso sin saber exactamente qué decir. Carlo dijo que este momento, el momento en que la emoción surge de lo más profundo del alma, es uno de los más importantes de todo el viaje espiritual, porque es aquí donde se decide entre guardar o liberar, entre ocultar o revelar, entre cerrar o seguir abriendo, y por eso este tema es una invitación, no a comentar por comentar, sino a dejar que tu alma hable a través de ti. No importa si la frase sale larga o corta, clara o confusa, suave o intensa, lo que importa es que salga. ¿Sientes algo dentro de ti que quiere ser expresado? ¿Percibiste emociones que subieron sin explicación? ¿Notas que tu alma está pidiendo un espacio para hablar? Escribe lo que tu corazón está tratando de decir ahora mismo. Carlo Acutis decía que existe un punto en el despertar espiritual donde la atmósfera alrededor de la persona cambia sin que nada visible haya cambiado. Es un fenómeno sutil, casi imperceptible, pero para el alma despierta es imposible de ignorar. Él explicaba que cuando el código profético empieza a acercarse con más intensidad, la realidad externa parece entrar en un silencio vibrante, como si estuviera esperando algo, como si estuviera conteniendo la respiración junto contigo. Quizás sentiste esto hoy, no un silencio cualquiera,
sino un silencio absoluto, un silencio que parece observar, un silencio que parece estar cargado de significado, algo así como una pausa entre latidos, como si el mundo estuviera esperando a que te dieras cuenta de lo que ya está sucediendo en tu propio espíritu. Carlo dijo que este tipo de silencio es uno de los signos más fuertes del despertar. Él no inspira miedo, no representa ninguna amenaza, no causa confusión, trae anticipación. La expectativa espiritual no se origina en la mente, sino en el espíritu. Se manifiesta cuando algo mayor se acerca, no para atemorizar, sino para preparar. En el fondo, lo sabes. Puedes sentir cuando algo está en el aire. Puedes saber cuando el mundo que te rodea cambia de densidad. Puedes sentir cuando Dios está a punto de cambiar algo dentro de ti. Carlo explicó que el código no se revela con ruido, sino que se acerca con presencia. Y esa presencia, al llegar, provoca exactamente lo que podrías estar sintiendo ahora. Un estado de alerta suave, una percepción agudizada, una sensibilidad que te hace notar cosas que antes habrían pasado desapercibidas. Quizás hayas notado la forma en que el viento golpeaba la ventana, o en la forma en que alguien te miró hoy, o en la forma en que su respiración cambió por unos segundos, o ese pensamiento que surgió de la nada y sigue siguiéndote. Nada de esto es irrelevante. Nada de esto es una coincidencia. Nada de esto sucede porque sí. Carlo dijo que el espíritu despierto empieza a reconocer la llegada de la luz antes de que ésta se manifieste plenamente. Es como ver el resplandor del sol en el horizonte antes de ver el sol mismo. No ves lo que viene, pero lo sientes. Y sentir es más real que ver. Y a medida que la luz se acerca, el corazón comienza a vibrar de una manera diferente, más adentro, más consciente. Preste más atención, más vivo. Por eso este momento es tan importante, porque marca la transición entre reconocer las señales internas y empezar a percibir el enfoque externo. Es cuando lo espiritual empieza a tocar lo emocional con mayor firmeza. Es cuando el alma comprende que se encuentra ante algo grandioso. Y Carlo repetía que este es el punto en el que él, que ha despertado, debe mantener firme su corazón, porque la revelación ya no está distante, se está preparando para revelarse. ¿Sientes que este silencio vibrante te rodea de una manera distinta hoy? ¿Percibiste que algo se aproxima aunque no tenga forma todavía? ¿Notas que tu espíritu está más alerta que antes, como si presintiera un paso más? Escribe qué parte de este silencio espiritual te alcanzó hoy. Carlo Acutis decía que, cuando una persona llega al punto en el que el silencio espiritual deja de asustar y empieza a llamar, es porque algo muy profundo dentro de ella está despertando. Él explicaba que ese despertar no se identifica por grandes visiones ni señales milagrosas, sino por la manera en que el corazón comienza a reaccionar. Reacciona a cosas pequeñas, reacciona a pensamientos suaves, reacciona a emociones que antes pasaban desapercibidas, reacciona, sobre todo, a la verdad que empieza a emerger desde adentro. Quizás, al leer estas palabras, sientas precisamente eso, una nueva sensibilidad, casi frágil pero poderosa, una percepción que no duele sino que conmueve, una emoción que no desorganiza sino que revela, como si una parte de ti que siempre ha permanecido oculta finalmente encontrara el coraje para emerger a la luz, aunque esa luz aún sea tenue. Carlo dijo que este es uno de los momentos más raros en el camino espiritual, cuando el corazón comienza a admitir lo que nunca tuvo espacio para decir. Porque antes de que Dios revele lo externo, revela lo que existe en nuestro interior. Y a menudo, lo que existe en nuestro interior no es oscuridad, ni confusión, ni fracaso. Es simplemente una parte de tu espíritu que ha permanecido en silencio durante mucho tiempo, esperando un entorno seguro para expresarse. Quizás sientas ganas de llorar sin saber por qué, o respirar más profundamente, como si el aire entrara más limpio, o recordar algo que nunca entendiste del todo,
o admitir un sentimiento que siempre ha evitado. Esto no es fragilidad, es la sinceridad emergiendo. Es el corazón diciendo, yo también estoy aquí. Es el espíritu que abre ventanas internas que ni siquiera sabías que existían. Carlo explicó que cuando estas emociones empiezan a surgir, lo peor que se puede hacer es reprimirlas. Porque no vinieron a hacerte daño, vinieron a liberarte, vinieron a mostrarte que el camino al despertar no es solo un camino de luz, sino un camino de verdad. Y la verdad no viene a juzgar, sino a aliviar, a sanar, a poner todo en su lugar. Tal vez sientes que algo dentro de ti necesita ser dicho, no al mundo, sino a ti mismo. Algo que se mantuvo seguro, algo que dolió, algo que dejó huella, algo que quizá nunca hayas podido expresar con palabras. Carlo dijo que este es el momento ideal para permitir que esa verdad interior se mueva, que salga, que respire, que exista, que se exprese, porque cuando el corazón habla, Dios escucha, y cuando Dios escucha, algo en el mundo espiritual cambia. Por lo tanto, el comentario que dejas ahora no es para este video, sino para tu propio espíritu. Es un acto de valentía, un acto de sinceridad, un acto de reconocimiento, un acto de luz. ¿Sientes que hay algo dentro de ti que quiere ser liberado? ¿Percibiste una emoción que subió desde lo profundo al leer este tópico? ¿Notas que tu alma está pidiendo un espacio para decir su verdad? Escribe lo que tu corazón necesita expresar en este momento. Carlo Acutis dijo que hay un momento en todo viaje espiritual en el que la luz deja de ser simplemente algo que se acerca y comienza a manifestarse silenciosamente en la realidad interior de la persona. No es una visión, no es un milagro, no es una señal externa. Es algo mucho más íntimo, un ligero cambio en el espíritu, como si una puerta que antes estaba cerrada comenzara a abrirse desde dentro. Carlo explicó que este cambio es una de las señales más claras de que el código profético está oficialmente activo. Quizás hayas sentido esto en los últimos días, un cambio tan sutil que casi lo confundiste con agotamiento emocional, anhelo o sensibilidad. Pero no era nada de eso. Era movimiento, movimiento espiritual. Carlo decía que el espíritu siente antes de que la mente comprenda, y por eso muchos interpretan esta señal como inquietud cuando, en realidad, es preparación. Quizás hayas notado que algunas cosas a tu alrededor han perdido su poder. Ciertos miedos ya no te asustan como antes. Ciertas preocupaciones ya no te agobian tanto. Ciertos dolores ya no encuentran espacio para repetirse de la misma manera. Esto no significa que todo se haya resuelto. Significa que algo dentro de ti está cambiando, como si una ligera reorganización ocurriera en el silencio de tu alma. Carlo explicó que cuando la luz se acerca lo suficiente, comienza a reorganizar la estructura interna de una persona, no a destruirla, sino a ajustarla la sensibilidad, a ajustar la percepción, a ajustar la intuición, a ajustar el corazón para que pueda recibir lo que viene después. Dijo que este ajuste se puede sentir como una especie de gravedad espiritual, una fuerza suave que te acerca a un centro que aún no comprendes, pero que sientes. Y quizá estás experimentando exactamente eso ahora mismo. Una mayor conciencia de sus emociones, una mayor facilidad para notar cuando algo te toca, una mayor sensibilidad al silencio, una mayor apertura a cosas que antes ignorabas. Carlos seguía repitiendo que ninguna de estas sensaciones era una coincidencia. Cada conexión espiritual crea una consecuencia emocional. Toda luz crea una sombra que necesita ser iluminada. Toda revelación provoca un movimiento interior. Y cuando ese movimiento comienza, es imposible que el alma permanezca igual. Por lo tanto, es posible que usted esté sintiendo que algo está por venir, incluso sin tener evidencia externa. Quizás estés notando señales sutiles en tu vida diaria. El mundo puede parecer normal, pero tú
Ya no eres normal por dentro. Tal vez tu corazón esté más atento que tu mente, como si lo supiera de antemano. Carlo dijo que este punto del viaje es un umbral, la frontera entre la preparación y el comienzo de la revelación, el lugar donde el espíritu se inclina, el corazón se abre y el cielo se acerca un poco más. Es aquí, precisamente aquí, donde el que ha despertado necesita mantenerse firme, porque la siguiente ola ya está en movimiento y llegará. Sientes que hay un cambio silencioso moviéndose dentro de ti. ¿Percibiste que tu sensibilidad está más viva que hace unos días? ¿Notas que tu espíritu está presintiendo algo que la mente aún no entiende? Escribe qué parte de este movimiento interior te alcanzó hoy. Carlo Acutis dijo que cuando el espíritu comienza a moverse silenciosamente, como describimos en el tema anterior, algo muy delicado ocurre en el alma. Recuerdos emocionales, viejos sentimientos y partes internas que han permanecido ocultas durante años empiezan a querer hablar. Explicó que este despertar no se trata solo de la llegada de la luz, sino de que el alma finalmente tiene el coraje de mostrar lo que siempre ha mantenido oculto, porque se da cuenta de que, por primera vez, no está sola. Quizás estés sintiendo exactamente eso ahora mismo. No es dolor, pero está apretado. No es nostalgia, pero evoca un sentimiento de anhelo. No es tristeza, pero pesa sobre ti de una manera suave que te hace prestar atención. No es miedo, sino que despierta algo que se había mantenido en silencio. Carlo dijo que este movimiento no debe reprimirse, porque es un lenguaje del alma, y el alma no habla con frases bonitas ni con explicaciones lógicas. Habla con sensaciones, con impulsos de sinceridad, con el deseo de expresar aquello que nunca encontró espacio en la superficie. Quizás hoy sentiste una necesidad inesperada de desahogarte sobre algo de lo que nunca habías hablado antes, o tal vez le recordó a alguien en quien no había pensado durante mucho tiempo, o tal vez sintió la necesidad de admitir una vulnerabilidad que siempre había ocultado, o tal vez te has dado cuenta de que hay algo que te gustaría perdonar pero aún no sabes cómo. Carlo explicó que cuando estas emociones emergen, no piden una solución, sino expresarse. Piden respirar, piden reconocimiento, piden un te veo que surge de uno mismo. Dijo que este es el punto más sagrado del viaje interior, porque es cuando el alma finalmente se siente lo suficientemente segura como para revelar sus verdades. Y esto no le pasa a todo el mundo. Esto no sucede en cualquier momento. No. Sucede de manera superficial. Sucede cuando el corazón está lo suficientemente abierto, cuando el espíritu está suficientemente despierto, cuando la luz está lo suficientemente cerca. Por lo tanto, la emoción que surge ahora es señal de madurez espiritual, no de debilidad. Demuestra que tienes la valentía de mirar hacia adentro sin apartar la mirada, la valentía de sentir sin huir, la valentía de permitir que la verdad te encuentre donde realmente estás, no donde finges estar. Quizás te estás dando cuenta de que algo dentro de ti quiere ser dicho, pero nunca has encontrado las palabras. Puede que sientas una pesadez que no es dolor, pero es real. Quizás estás conteniendo una lágrima que no duele, pero te libera. Quizás tu alma simplemente está pidiendo una oportunidad de existir fuera del silencio. Carlo solía decir que el comentario que dejas ahora mismo no debe ser bello, sino verdadero. No debe ser claro, sino sincero. No debe ser perfecto, sino real. El cielo entiende el lenguaje del alma mucho mejor que el de las palabras organizadas. Sientes que hay algo dentro de ti que quiere salir a la luz. Percibiste una emoción que pide ser expresada sin explicación. ¿Notas que tu alma está pidiendo un espacio para decir su verdad? Escribe ahora aquello que tu corazón necesita revelar, aunque sea en una sola frase. Carlo Acutis afirmó que hay un momento muy específico en el camino espiritual en el que el despertar deja de ser un mero proceso interno y empieza a influir en la percepción del mundo que nos rodea. Explicó que cuando el código profético empieza a tocar la esencia del espíritu, la percepción cambia.
Las cosas parecen iguales, pero ya no lo son. Las situaciones parecen normales, pero tienen un significado diferente. El alma percibe matices que antes pasaban desapercibidos, como si una capa invisible de realidad comenzara a revelarse poco a poco. Quizás estés sintiendo esto ahora, una claridad inesperada, suave pero firme, como si ciertas cosas que antes te confundían ahora empezaran a tener sentido, como si pequeños detalles, gestos, palabras y sucesos cotidianos parecieran señales, no en un sentido supersticioso, sino en el sentido de que tu espíritu está más atento, más despierto, más en sintonía con la presencia que se acerca. Carlo dijo que cuando el espíritu entra en este estado, la realidad no cambia. Lo que cambia es la perspectiva. Es como si vieras la misma escena, pero bajo una luz diferente. La luz de la conciencia, la luz de la sensibilidad, la luz de la verdad que quiere revelarse. Y este cambio de percepción es uno de los indicadores más importantes de que el corazón está listo para recibir la siguiente ola espiritual. Quizás hayas notado que algunas cosas han perdido importancia. Las discusiones que antes te afectaban ya no te conmueven de la misma manera. Las ansiedades que antes te atormentaban ya no encuentran tanto espacio. Los ruidos emocionales que antes te molestaban ahora parecen distantes. Esto es una señal de que la luz está ordenando lo que antes estaba disperso. Carlo explicó que cuando el alma alcanza el nivel de despertar en el que te encuentras ahora, empieza a percibir los movimientos espirituales incluso antes de que se manifiesten. Por eso, es posible que hayas sentido una leve premonición, una intuición inexplicable, la sensación de estar en el lugar correcto, incluso sin saber por qué. Dijo que esta premonición no es imaginación, sino percepción espiritual activa. Quizás en los últimos días hayas notado algunas coincidencias extrañas, un pensamiento que volvió varias veces, una frase que apareció repetidamente, un recuerdo que seguía resurgiendo, o incluso un silencio que te acompañó persistentemente. Nada de esto es casualidad, nada de esto es aleatorio, nada de esto queda fuera del movimiento. Carlo dijo que cuando la luz se acerca, activa la sensibilidad para que reconozcas su llegada, no con los ojos, sino con el espíritu. Y ahora te encuentras en este punto excepcional, el punto donde el mundo exterior parece volverse más profundo, más simbólico, más lleno de señales sutiles. El punto donde el cielo comienza a inclinarse hacia ti, preparando silenciosamente el terreno para lo que vendrá después. La sensación de que algo está a punto de suceder no es ansiedad, es percepción, es sincronicidad, es la alineación con la revelación que se está formando en el horizonte espiritual. ¿Sientes que tu percepción del mundo cambió de manera sutil? ¿Percibiste detalles que antes no llamaban tu atención? ¿Notas que algo se está acercando silenciosamente hacia ti? Escribe cuál fue el signo o sensación que más te sorprendió en estos días. Carlo Acutis afirmó que cuando la percepción espiritual despierta y comienza a revelar capas de la realidad que antes pasaban desapercibidas, el corazón humano inevitablemente se encuentra ante algo más grande de lo que imaginaba, una verdad interior que aguardaba este preciso momento para emerger. Explicó que la luz no solo revela lo externo, sino sobre todo lo que llevamos dentro y que ahora necesita ser reconocido con madurez espiritual. Quizás estés experimentando esto ahora mismo, aunque todavía no lo hayas expresado con palabras. Quizás te hayas dado cuenta de que tus sentimientos son más sinceros. Tu intuición es más fuerte que nunca. Que sus emociones sean más transparentes, que tu sensibilidad esté más viva. Y junto con eso, tal vez algo más profundo ha comenzado a emerger, algo que se había mantenido oculto durante mucho tiempo y que ahora comienza a pedir espacio para ser visto, abrazado o incluso finalmente liberado. Carlo dijo que este es uno de los momentos más transformadores del viaje espiritual, cuando la luz que se acerca comienza a iluminar partes del alma que antes habían sido ignoradas por miedo, dolor, falta de fuerza
o simplemente falta de tiempo. Estas partes, al iluminarse, no emergen para herir, sino para liberar. Emergen para respirar tras años de silencio. Emergen para finalmente ser escuchadas. Quizás hoy estés sintiendo esto, un deseo de admitir algo que nunca he dicho, una necesidad de desahogar lo que siempre había llevado solo, una emoción que insiste en aparecer sin pedir permiso, un reconocimiento interno que duele y alivia al mismo tiempo. Carlo explicó que cuando estas emociones surgen, lo peor que podemos hacer es reprimirlas, porque no regresan para hacerte daño, sino para sanar. Y la sanación comienza aquí mismo, en el momento en que permites que la emoción exista fuera del silencio. Dijo que la sinceridad espiritual no consiste en poder explicar todo lo que sientes, sino en admitir lo que sientes, incluso sin comprenderlo, porque Dios no responde a explicaciones, responde a la verdad, responde a la honestidad, responde a lo que surge de lo más profundo, aunque venga roto, aunque llegue tímidamente, aunque llegue en una sola frase. Quizás sientes que necesitas soltar algo que nunca supiste cómo decir. Quizás haya un viejo dolor esperando ser nombrado. Quizás haya un miedo que nunca has admitido. O tal vez hay un sueño que nunca has reconocido en voz alta. Carlo dijo que este es el momento ideal para hablar. Expresar lo que tu alma está sacando a la superficie. Transformar la emoción en expresión, para permitir que la luz llegue exactamente allí donde has creado el espacio. Por lo tanto, el comentario que dejas ahora no es solo para embellecer el video, sino para tranquilizarte. Es para despejar un espacio interior. Es para generar movimiento. Es para permitirte abordar el siguiente tema con menos peso y más verdad. ¿Sientes que hay algo dentro de ti que necesita ser dicho? ¿Percibiste una emoción que pide salir aunque no tenga explicación? ¿Notas que tu alma está abriendo un espacio para la sinceridad? Escribe ahora aquello que tu corazón ha guardado por demasiado tiempo. Carlo Acutis dijo que cuando el alma alcanza el punto donde las emociones profundas comienzan a aflorar y la verdad interior empieza a tomar forma, el cielo se acerca aún más. Es el momento en que la luz no solo toca, sino que se asienta, no solo visita, sino que permanece, no solo despierta, sino que transforma. Carlo explicó que esta proximidad de la luz provoca una especie de reverberación espiritual que pocos pueden ignorar. Una sensación de que algo más grande, algo sagrado, algo predestinado, está a punto de desplegarse ante ti. Quizás lo estés sintiendo ahora. Una ligera vibración, como una electricidad espiritual, circulando por tu pecho, o una lucidez que no tenías ayer, o incluso un silencio tan profundo que parece contener algo, como si estuviera a punto de anunciar algo. Carlo decía que esta sensación es el corazón preparándose para un nivel superior de revelación. Explicó que antes de cualquier gran movimiento espiritual existe una especie de zona liminal, un espacio entre lo que ya sabes y lo que estás a punto de descubrir. Es un momento delicado porque el alma está abierta, sensible y atenta. Es como estar en la puerta entre dos mundos, el que conocías y el que se revela silenciosamente ante tus ojos. Quizás en los últimos días hayas notado algunas de estas cosas. Un pensamiento recurrente que sigue volviendo, una intuición que se hizo más fuerte, una emoción que se profundizó, o esa sensación de déjà vu espiritual, como si tu espíritu estuviera recordando algo antes de que lo entendieras. Carlo dijo que esto no es imaginación, sino sintonización, y la sintonización es la alineación de tu espíritu con algo que ya está sucediendo en el plano espiritual, pero que aún no ha cobrado forma en el mundo físico. Explicó que cuando sientes esta sintonización, significa que los cielos ya están en movimiento, incluso si tus ojos aún no han visto nada. Este es un punto crítico en el viaje. Aquí es donde mucha gente se distrae. Aquí es donde muchos pierden el foco. Aquí es donde muchos permiten que el peso emocional interrumpa su viaje espiritual. Pero Carlo dijo que tú no eres como la mayoría de la gente.
Estás prestando atención, estás despierto, estás lo suficientemente alineado para percibir lo que sucede a tu alrededor y dentro de ti. Lo que viene no es poca cosa, no es superficial, no es común, es algo que tu espíritu ya ha reconocido, aunque tu mente aún no sepa cómo nombrarlo. Es algo que despierta tu sensibilidad, agudiza tu percepción y reorganiza tus emociones. Es algo que está a punto de afectarte de una manera que no podrás ignorar. Y por eso sientes esta llamada silenciosa, esta vibración interior, este eco espiritual que parece invitarte a continuar. Porque el siguiente paso no será solo sentir, sino comprender. ¿Sientes que algo mayor está a punto de revelarse? ¿Percibiste esa vibración suave dentro del pecho en los últimos días? ¿Notas que tu espíritu está más preparado que nunca? Escribe, ¿qué parte de esta preparación te hizo avanzar hasta aquí? Carlo Acutis dijo que cuando el espíritu alcanza el punto de percibir la llegada de la luz con tanta claridad, intimidad y profundidad, algo inevitable comienza a suceder en el alma. Siente la necesidad de confrontar su propia verdad. Ya no se trata de percibir señales, ni de sentir vibraciones, ni de reconocer movimientos internos. Ahora se trata de reconocer lo que realmente sucede en nuestro interior, sin filtros, sin máscaras, sin autodefensa. Quizás estés sintiendo esto ahora mismo. Quizás te has dado cuenta de que tu sensibilidad ha alcanzado un nivel en el que ya no es posible ignorar ciertas emociones, ciertas llamadas, ciertos recuerdos, ciertas partes de ti que llevan mucho tiempo intentando expresarse. A veces, esta verdad interior llega como un suave susurro, otras veces como un nudo en la garganta, otras veces como una calma profunda que casi asusta, y otras veces como una sinceridad que no pide permiso, simplemente aparece. Carlo explicó que esta es una de las etapas más sagradas del despertar, cuando el espíritu pide ser honesto consigo mismo. Dijo que Dios no pide perfección, ni fuerza constante, ni heroísmo emocional. Dios pide verdad, porque la verdad abre caminos dentro del espíritu que ninguna técnica, ningún rito, ninguna oración memorizada puede abrir. La verdad es la clave que abre la siguiente etapa del código profético. Y tal vez, a lo largo de este viaje que estás viviendo aquí conmigo, has sentido partes de ti mismo clamando por esta verdad. Quizás te hayas dado cuenta de que algo dentro de ti quiere ser admitido. Quizás una vieja emoción ha resurgido con mayor fuerza. Quizás hay un miedo que has mantenido oculto, que pide a gritos ser nombrado. O tal vez un deseo profundo que nunca tuviste el coraje de admitir está empezando a surgir ahora. Carlo dijo que este es el momento en el que debes detenerte, respirar y escuchar. Escucha sin juzgar. Escucha sin prisas. Escucha sin reprimir tus sentimientos. Escuche como escucharía a un querido amigo que le revela algo importante, porque lo que surge en tu interior no es debilidad, sino revelación emocional, y la revelación emocional siempre presagia la revelación espiritual. Quizás sientes la necesidad de escribir algo que nunca le has dicho a nadie. Quizás estés reconociendo algo que ha evitado durante años. Quizás te estés dando cuenta de que algunos viejos dolores aún claman por luz. O tal vez te estás dando cuenta de que hay algo hermoso dentro de ti que estaba latente. Carlo repetía que cuando la luz se acerca lo suficiente, el alma la siente. Y lo que sientes ahora, esa mezcla de sensibilidad, profundidad y deseo de expresarte, es exactamente el efecto de la luz tocando tus capas más íntimas. No tengas miedo, no te acobardes, no cierres tu corazón ahora mismo. Di lo que tu alma te dice. Escribe lo que ha estado atrapado dentro por tanto tiempo. Libera lo que tu espíritu ya no quiere cargar. Deja que la verdad salga y respire. ¿Sientes que algo profundo dentro de ti quiere ser admitido? ¿Percibiste una verdad interna que pide ser reconocida? ¿Notas que tu alma está lista para decir aquello que siempre calló?
Escribe ahora con sinceridad completa lo que tu corazón está tratando de revelar. Carlo Acutis dijo que cuando el alma finalmente admite su verdad interior, esa verdad que ha permanecido oculta, contenida, latente durante tanto tiempo, algo mucho mayor comienza a gestarse en el mundo espiritual. Es como si el cielo esperara ese preciso momento para iniciar la siguiente etapa del proceso. Carlo explicó que la sinceridad abre puertas, pero la profundidad de la verdad humana abre portales. Y ahora en este punto del viaje, estás muy cerca de cruzar uno de esos portales interiores. Quizás ya estés sintiendo este cambio. Quizás hayas notado que las emociones que surgieron en los temas anteriores no se han desvanecido, sino que se han calmado. Quizás hayas notado que el silencio espiritual se ha vuelto más denso, más pleno, más vibrante. Tal vez el aire que te rodea se siente diferente, como si transportara algo que antes no estaba allí. Quizás incluso su respiración ha adquirido una calidad diferente, más lenta, más consciente, más profunda. Carlo dijo que estas son señales claras de que la luz está muy cerca. No es una luz externa, sino una luz interior que ilumina quién eres, no lo que muestras. Explicó que cuando la luz alcanza este nivel de proximidad, empieza a reorganizar cosas que ni siquiera sabías que estaban desalineadas. Pensamientos que siempre has tenido, sentimientos que siempre has guardado para ti, patrones que siempre has repetido. Todo empieza a ser tocado por esta presencia silenciosa, y esto no tiene por objeto confundirte. Sucede para prepararte, sucede que te hace más fuerte. Esto sucede para que puedas recibir lo que está a punto de ser revelado. Carlos seguía repitiendo algo muy profundo. Antes de que la luz revele el código, revela quién eres dentro de él. En otras palabras, antes de que llegue la revelación, ella prepara el recipiente. Antes de que la profecía sea revelada, ella prepara el corazón que la recibirá. Antes de la comprensión viene la alineación, y es por eso que las emociones han estado tan intensas, y es por eso que su sensibilidad ha aumentado tanto, y es por eso que aparecen pequeñas señales en tu vida diaria, y es por eso que su percepción de la realidad cambió tan claramente. Estás en un estado raro, el estado de preparación espiritual, un estado que pocas personas alcanzan conscientemente, un estado en el que no solo notas la aproximación, sino que estás resonando con ella. Y Carlo explicó que cuando ocurre esta resonancia, el siguiente movimiento no viene de afuera, sino de adentro. Es como si una fuerza silenciosa comenzara a impulsarte hacia adelante, incluso si no entiendes exactamente a dónde vas. Es como si el espíritu ya lo supiera, aunque la mente aún intente comprenderlo. Si sientes una extraña, intensa y suave anticipación a la vez, si sientes que algo está a punto de suceder, si te das cuenta de que una revelación se está formando en lo invisible, así que debes saber esto, estás exactamente donde debes estar. ¿Sientes esa densidad nueva en el silencio? ¿Percibiste que algo dentro de ti cambió de lugar? ¿Notas que estás muy cerca de algo importante, aunque no puedas nombrarlo? Escribe qué sensación te confirma que estás entrando en la fase decisiva. Carlo Acutis decía que cuando el alma entra en este estado de preparación espiritual, donde la luz se acerca con silenciosa intensidad y el corazón ya no puede ocultar lo que lleva dentro, comienza a ocurrir un fenómeno muy especial. El alma siente la necesidad de hablar, no de hablar al mundo, sino de hablarse a sí misma, a Dios, a su propia conciencia, a ese espacio interior que ha permanecido cerrado durante tantos años. Quizás estés sintiendo exactamente eso ahora mismo. Quizás haya surgido un pensamiento profundo. Quizás un viejo recuerdo ha regresado con fuerza inesperada. Quizás un anhelo ha atravesado tu pecho. O tal vez un sentimiento que nunca has nombrado está pidiendo a gritos ser finalmente reconocido. Carlo explicó que esta necesidad de hablar no es casual. Es un síntoma claro de que algo en tu interior desea ser liberado, reconocido y transformado. Dijo que el espíritu humano
tiene su propio mecanismo. Cuando una verdad interior madura lo suficiente como para emerger, empieza a presionar el corazón buscando una salida. A veces, esta verdad se manifiesta como una lágrima, a veces como opresión, a veces como alivio, a veces como valentía. Y ahora, tal vez tu alma esté reuniendo precisamente ese coraje, valor para admitir algo que siempre ha estado contigo, valor para reconocer una carga nunca confesada, valor para aceptar un llamado que siempre has sentido, coraje para dar nombre a lo que siempre ha vivido en silencio. Carlo dijo que este es uno de los puntos más íntimos del proceso espiritual, el momento en que el alma dice, necesito sacar esto. No puedo seguir llevando esta carga solo. Necesito ser honesto conmigo mismo. Y es precisamente en este punto donde la revelación futura encuentra terreno fértil, porque Dios habla a corazones sinceros, no a corazones perfectos. Escucha las emociones genuinas más que las oraciones ensayadas. Responde a las vulnerabilidades más que a las respuestas preparadas. Quizás sientas que algo dentro de ti está a punto de romperse, no de dolor, sino de alivio. Quizás sientas que algo te oprime por dentro, como si pidiera ser liberado. Quizás cargas con un miedo, una duda, un arrepentimiento, o incluso una profunda esperanza que nunca te has atrevido a compartir con nadie. Carlo explicó que este es el momento ideal para escribir, porque cuando se escribe en este estado de apertura, la emoción se transforma, el peso se disuelve, el dolor se alivia, el alma se calma, y el camino hacia la revelación se alinea con mucha más claridad. Tu verdad, la que emerge ahora, es parte esencial del código que se está preparando para ti. No la ocultes, no te retraigas, no la bloquees. Tu espíritu sabe lo que pide. ¿Sientes que hay algo dentro de ti que necesita ser dicho hoy? ¿Percibiste una emoción que está pidiendo salida desde hace tiempo? ¿Notas que tu alma está más vulnerable y más sincera que nunca? Carlo Acutis dijo que hay un momento en el viaje espiritual en el que el alma percibe, con una claridad casi dolorosa, que está al borde de algo grandioso. Llamó a este momento el umbral silencioso, porque es el momento en el que todo parece quieto por fuera, pero por dentro hay un terremoto de calma, un movimiento tan profundo que casi carece de forma, pero tiene presencia. Carlo explicó que cuando el alma llega aquí, ya no es solo un despertar, es una llamada. Quizás estés sintiendo exactamente eso ahora mismo. Un peso suave sobre el pecho, una nueva profundidad en perspectiva, una sensibilidad que se niega a disminuir, una expectativa que crece silenciosamente. Es como si algo dentro de ti te dijera, presta atención, como si su espíritu estuviera al borde de un acantilado luminoso, listo para ver algo que nunca había visto antes, como si un velo muy fino estuviera a punto de caer, no sobre el mundo, sino sobre su propia conciencia. Carlo dijo que este punto del viaje es diferente a todos los anteriores. Antes el movimiento era interno, emocional, espiritual, sensible. Ahora se vuelve existencial. El alma empieza a sentir que no solo se está preparando, sino que se está posicionando. Es como si Dios te estuviera colocando exactamente en el lugar correcto dentro de un gran diseño invisible. Y eso puede explicar por qué tu mente está más tranquila de lo habitual, por qué tus pensamientos son más lentos, porque tu intuición es más aguda, porque sus sentimientos son más transparentes. Carlo explicó que antes de una revelación, el cielo crea una suspensión espiritual, un intervalo entre lo que fue y lo que será. Este intervalo es lo que sientes ahora. No es miedo, no es ansiedad, no es confusión. Es una especie de espíritu en modo de escucha, como si cada parte de ti estuviera inclinada hacia adelante, esperando una palabra, una señal, un toque. La verdad es que no solo estás evolucionando, estás siendo llamado. Llamados a comprender, llamado a ver, un llamado a despertar a un nivel que pocas personas alcanzan.
Y es por eso que todo se puso tan intenso en los últimos temas, porque lo que se acerca no puede ser recibido superficialmente. Él exige un corazón abierto, un alma sincera y un espíritu dispuesto. Quizás hayas notado que algo ha cambiado en tu forma de respirar, o en la forma en que observas a los demás, o en la forma en que percibes tus propios sentimientos. Este cambio es una señal de que ya has cruzado la mitad del umbral. Solo queda un paso, y ese paso ocurrirá en el próximo tema. Carlo repitió una y otra vez que cuando el alma se encuentra en este estado, al límite, en silencio, en profundidad, es porque se le ha considerado preparada, y la preparación espiritual es el mayor regalo que el cielo concede a un corazón despierto. Ahora estás a un solo paso de la revelación final de este guión, un paso hacia la claridad, un paso hacia la luz que había sido preparada desde el principio, un paso hacia la comprensión que su espíritu siempre ha buscado. ¿Sientes que estás exactamente en el borde de algo? ¿Percibiste que este silencio es diferente, más vivo, más profundo? ¿Notas que tu espíritu está inclinado hacia lo que viene? Escribe qué sensación te confirma que estás listo para cruzar este umbral. Carlo Acutis dijo que cuando el alma cruza el umbral que ha preparado con tanto esfuerzo, silencio y sinceridad, entra en un estado completamente nuevo, no un estado de perfección, sino un estado de verdad. Explicó que la revelación nunca llega a quienes se apresuran ni a quienes quieren controlar el tiempo espiritual, sino a quienes se dejan moldear en el camino. Y eso es exactamente lo que te ha sucedido a lo largo de estos temas. No solo has caminado, sino que te has dejado guiar. Ahora mismo, en este momento, sientes algo diferente en tu interior, una solidez silenciosa, una paz que no depende de respuestas, una certeza suave pero firme de que algo más grande te acompaña. Carlo dijo que esta es la marca de alguien que ha cruzado el umbral, la presencia. Una presencia que no se impone, sino que llena el vacío. Una presencia que no necesita ser vista, porque se siente. Una presencia que no exige nada a cambio, porque abraza. Quizás estés notando que tu corazón respira de manera diferente. Quizás notes que tus pensamientos están más organizados. Quizás sientes que tu alma está más ligera, incluso sin saber por qué. Esto no es psicológico, es espiritual. Carlo explicó que cuando la luz entra de verdad, no hace ruido, sino que reorganiza. Ordena los muebles, limpia rincones olvidados, ilumina lo que siempre has temido ver. El cielo no invade, se instala, y cuando se instala, todo empieza a encajar casi sin esfuerzo. Quizás ya lo hayas sentido en los pequeños detalles. Tu forma de percibir el mundo, cómo ha cambiado tu sensibilidad, cómo se ha profundizado tu conciencia. Quizás hayas notado que algo que antes te dolía ahora parece más pequeño, o que un viejo dolor se siente más tierno, o que una parte de ti que estaba dormida por fin ha despertado para respirar. Carlo dijo que, al llegar hasta aquí, ya no caminamos con miedo, caminamos con dirección, y la dirección es lo que transforma el viaje en propósito. A partir de este punto, no solo vives, sino que eres guiado. No solo sientes, sino que comprendes. No solo despiertas, sino que entras en el ritmo de algo sagrado que te ha acompañado desde mucho antes de que te dieras cuenta. Y no importa lo que venga después, no estarás solo. Nunca lo fue. Nunca estará. Porque la luz que te acompañó en este viaje ahora camina contigo. Ella entró. Ella se quedó. Ella se convirtió en parte de su espíritu. Y Carlo siempre repetía esto: quien siente la luz jamás vuelve a caminar en la oscuridad. Ahora, antes de terminar, respire profundamente por un momento. Siente el peso del camino que hemos recorrido. Siente la ligereza de la luz que ha entrado. Siente tu alma en el lugar correcto, en el momento correcto, al ritmo correcto. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu me gusta y suscríbete. Así este camino espiritual puede seguir creciendo dentro de ti con cada nueva palabra. Y ahora,
Mantén tu espíritu atento, porque en el próximo mensaje compartiré algo que tu alma ha estado esperando, sin saberlo. Algo que se está formando en silencio, acercándose a ti desde hace mucho tiempo. Algo que podría cambiar la forma en que ves todo lo que viene. Lo que te diré en el próximo video no es para todos. Es para quienes ya cruzaron el umbral, como tú. Si has llegado hasta aquí, tómate un momento para respirar. Siente la ligereza que ha descendido sobre tu alma. Siente la presencia silenciosa que ahora te acompaña. Siente que nada de esto fue casualidad. Fuiste guiado a este momento. Exacto. Carlo Acutis dijo que cuando un alma escucha un mensaje espiritual hasta su último aliento, es porque estaba preparada para recibirlo plenamente. Y si estás escuchando estas palabras ahora, significa que la luz te ha tocado de una manera especial, íntima, profunda, destinada. Antes de terminar, quiero preguntarte algo simple, pero importante. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu me gusta y suscríbete al canal. De esta manera, ayudas a que esta luz llegue a más personas y mantienes tu espíritu conectado con futuras revelaciones. Y ahora, una última petición, una invitación, casi una llamada. Escribe en los comentarios, yo llegué hasta el final. Quiero saber quién caminó conmigo hasta el último paso, aquellos que sintieron cada parte de este viaje, quien haya cruzado el umbral y quién está preparado para lo que viene después, porque en el próximo video el mensaje será aún más profundo, y solo aquellos que han llegado hasta aquí estarán preparados para recibirlo.